Bienvenidos a una nueva sesión del Centro de Historia Local de Quimbaya. Hoy, como siempre, con un invitado muy especial, con el profesor y artista Benjamín Cuervo. Pero Benjamín, Rodolfo Hincapié Mesa, solo Benjamín. Después de un tiempo, ya hay la vida artística, pues ya es Benjamín, ¿cierto, mi profe? Sí, ya solo Benjamín, porque si no, entonces me desconfiguran, ahí sí me toca volverme a reinventar, y es una cosa muy brava. Profe Benjamín, le cuento que este programa lo hacemos en conjunto con la Academia de Historia del Quindío, la Administración Municipal, la Secretaría de Servicios Sociales, la Subsecretaría de Cultura, la Fundación Construyendo Bienestar, el Canal Local. Son una serie de aliados que tenemos con los que desarrollamos muchas de las actividades de la biblioteca y que también pues, nos apoyan en esta sesión del Centro de Historia Local. Bueno, pues estamos muy contentos porque por fin se dio la oportunidad de que el profesor Benjamín nos pudiera acompañar en esta sesión del Centro de Historia Local. No, me cogió cortico. No, sí, esta vez sí lo cogemos cortico. Sí. Profe, ¿usted dónde nació? Pues yo nací en el planeta Tierra, en el sistema solar, Vía Láctea, el universo, ¿sí? Y en un punto muy específico, aquí en el municipio de Quimbaya. Soy quimbayuno, yo no sé si se puede decir que soy raizal, pero igual aquí nací en el municipio hace un par de varios años, y me adelanto como para que no me digan en qué fecha, porque empiezan a hacer las cuentas, y entonces ahí sí, ya uno prácticamente es jurásico aquí en Quimbaya. No, muy bien, profe, no, pues recuerdo su familia y usted de toda la vida de acá del pueblo. Y, profe, pero cuéntenos cómo transcurrió su infancia, cómo fueron esos primeros años de vida y de estudio de Benjamín. Pues Hernando Alberto, para serle sincero, todavía, o sea, si bien trato de recordar mi infancia, todavía no lo he hecho lo suficiente como para determinar que mi infancia transcurrió de tal o cual manera. Es decir... ¿Qué recuerda usted? Yo recuerdo, pues además de las pelas de mi mamá, las pelas de mi papá. Eso sí, porque harto juguete que nos sobró. Una infancia, yo creo que así abuelo de pájaro, muy normal, muy normalita, en tanto que de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, hacer tareas, a jugar en el sector, en la cuadra con los vecinitos de la cuadra, y básicamente eso. ¿En qué escuela estudió usted, profesor Benjamín? Yo estudié en una escuela que para ese momento se llamaba Escuela Oficial de Varones Francisco de Paula Santander. Ah, maravilloso. Y digo que en ese momento se llamaba así porque después ya entraron también damas, ¿no? Porque es Escuela Oficial de Varones, ya luego entraron las niñas también, en la Escuela General Santander. Que es patrimonio arquitectónico del municipio. Que es patrimonio, sí. Toda la fachada, no, toda la estructura, tiene toda la razón. De hecho, uno de nuestros orgullos. De hecho, la Escuela Santander, si mal no estoy, llamándose como se llama, es la única institución que tiene un busto de Simón Bolívar. Además, no tiene siquiera un busto de Santander, sino de Simón Bolívar. Simón Bolívar, mire qué interesante, no me había fijado en eso. Bueno, allí allí estudió usted la primaria y usted ahorita hablaba de los juegos que jugaban. ¿Qué jugaban, profesor? Por el sector jugábamos mucho lo que pues hoy día se trata de rescatar como patrimonio inmaterial, que son los juegos tradicionales. Sí, de hecho nosotros en Teatro Benjamín Cuervo en algún momento también realizamos un proyecto que lo llamamos A que te cojo ratón, y eran juegos que realizábamos en el sector. Jugábamos a la lleva, al congelado, al escondite. Una vez no me encontraron. Jugábamos al Jamie, a la grulla, jugábamos un juego que llama ¿En dónde está la margarita? Un juego que guarda la sortijita en el baúl de su mamita, o sea, mucho juego. Afortunadamente en esos momentos no estaba todo este asunto de la tecnología, de los juegos digitales y ese tipo de cosas, no queriendo decir que hoy día sea negativo, el asunto es qué manejo se le da a toda la tecnología. Pero esa era digamos, los juegos que realizamos, además de las recochitas de fútbol,
fútbol solar, porque eso lo jugamos en un solar que quedaba ahí sobre la carrera Quinta, entre calle 11 y 12. Pues más o menos ahí nos ubicamos. O sea que, profesor, usted se crió en el centro de Quimbaya. Sí, nací en el sector de La Jai, que para ese momento era un sector muy prestante, donde vivía la familia de la Alta Alcurnia. Maravilloso, sí. Maravilloso, eso está muy bien, profe. Y bueno, después, ¿qué siguió? Digamos que termina su primaria en la Escuela General Santander y ya es un joven. ¿Y dónde estudió? Se presentó un caso muy particular, y era que como yo vivía precisamente enseguida de la Santander, sí. Ahí fue donde nació este personaje. De hecho, el partero fue mi papá, además. Ah, qué bien. Un asunto muy, muy particular también. Por ahí a una cuadra estaba la Normal Departamental, que en ese tiempo se llamaba Normal Departamental. Hoy Institución Educativa de Mercadotecnia. Y veíamos pasar los estudiantes. La institución para el momento era para preparar normalistas, personas para el magisterio, y por alguna circunstancia, cuando en el quinto la profesora Omaira Londoño nos preguntó qué íbamos a hacer o cuándo íbamos a ir a estudiar, entonces pues sin pensarlo mucho, yo voy para la normal porque quiero ser profesor. Y efectivamente me matricularon, todavía estamos a la sombra de los padres, y me matricularon en la Normal Departamental. Allá hice varios años, hasta que me retiré. Ya. Y yo estudié en la Normal hasta el grado 8º, y de ahí me pasé para el nocturno, a continuar el otro proceso que fue que finalmente a hoy día se resume en algunas de las actividades que todavía sigo realizando. Es decir, artísticamente me empecé a formar fue en el nocturno. En el nocturno. Qué bueno contar, o sea, porque hasta donde vamos todavía no vemos como esa huella y ese rasgo de dónde fue que empezó esa vocación artística suya. Cuéntenos esa parte. No, pero sí, ahí sí es importante. Sí, a mí, yo sí por lo general trato de pues, evitar las indulgencias con Padre Nuestros ajenos, y al César lo que es del César, como dicen por ahí. O sea, yo no voy a negar que la Normal, como normal, institución que formaba pensamiento, o creaba pensamiento, o generaba pensamiento, bueno, como se quiera llamar, influyó mucho en lo que iba a venir después. Y me refiero a que cuando yo llego a la Normal, además pues de las áreas normales, es decir, matemáticas, ciencias, el mismo español, me encuentro con una institución que maneja algo que para el momento se llamaba pedagogía. Me encuentro con que en el primer semestre vimos sastrería, y en el segundo semestre artesanía. Qué bien. Entonces, en el primer semestre, con el profesor, se me fue el nombre del profesor de sastrería, con él hicimos amagos de pantalones, de bolsillos, muy chévere, a mí me gustó mucho. Sin embargo, cuando llega al segundo semestre, que nos tocaba ya cambiar, porque la idea era precisamente el primer semestre ver una cosa, el segundo semestre ver otra, para que cuando llegáramos a séptimo ya no fuéramos o por sastrería o por artesanía. Claro. Entonces, cuando llego al segundo semestre con artesanía, me encuentro con el profesor Mario Marín. Claro. Y ese fue el primer momento en que yo tuve contacto directo con todo este asunto y toda esta cosmogonía de la cultura quimbaya. Y un paréntesis ahí, profe, ¿su vena artística viene también de sus familiares, de su papá, de su mamá, de algún familiar? Pues, Hernando Alberto,
cuando yo empecé con todo este asunto, yo creí que me había inventado y que había surgido de no sé dónde, de qué olla así, de qué caldero, porque yo veía que en mi casa no habían, como dice un texto por ahí, no habían tales corazones de artista, excepto un hermano que él dibujaba o dibuja, bueno, dibujaba porque no lo tomó como oficio tampoco. De resto yo no veía por ningún lado nada. Entonces, porque de hecho yo tampoco sabía que tenía estas posibilidades. En la escuela nunca, yo nunca ni canté, menos mal, ni bailé, también me salvé. Pero tampoco declamé, tampoco escribí, tampoco nada de eso. Solo en el grado quinto, con la profesora Omaira Londoño, Sí. muy reconocida en el municipio de Quimbaya. Ella falleció también desafortunadamente hace un tiempito largo. Pero yo no sabía eso. Entonces, en la medida en que yo voy avanzando con todo esto, me di cuenta que mi hermano Juan Bautista también hizo teatro. Y bueno, por ahí la cosa se va poniendo interesante. Y ya con el tiempo después, en mi ejercicio de la búsqueda, de la lectura, de la investigación, de la consulta, me doy cuenta que sí, mis antepasados hicieron arte, para el caso, hicieron teatro. Ya. Entonces resulta que yo empecé a descubrir a mi papá. Ya. Porque yo tenía un papá, pero no sabía que mi papá era todo eso. Yo mi papá lo veía siempre en los cafetales. Ya. Pero en la medida en que yo me voy adentrando a todo esto y voy en un ejercicio de reconocimiento y de apropiación de la familia, no de los apellidos, sino de la familia, de la tradicionalidad de la familia, me fui dando cuenta que es que efectivamente hay mucho al interior de ese árbol genealógico, ¿sí? Que va convergiendo en lo que yo voy siendo, ¿sí? Pues al punto inclusive que dentro de la familia Hincapié, o sea, esto es una cosa bastante grande. De hecho, tenemos un pintor que es Jorge Ignacio Hincapié Villegas, claro, que viene mucho después, una generación después, y también tiene lo que llama esa vena, ¿no? Para el caso de Jorge Ignacio sí a mí me parece que es un don, porque yo a Jorge Ignacio como artista, o sea, yo lo admiro mucho, como familiar lo aprecio mucho, y me gusta el trabajo que él hace. Entonces, sin embargo, yo pensaría que sigo siendo la excepción de la regla, porque en la casa no me quieren, me odian, no pueden conseguir un artista en la familia. Profe, yo le había interrumpido, usted estaba hablando de que llegó a su vida la influencia del maestro Mario Marín Urrea y la cultura. Sí, me tienen que encauzar, porque yo cada rato soy como los ríos en invierno, que van así, cuando menos piensan, me desbordo. No, entonces yo llego ahí y con don Mario, pues dentro de las limitaciones, porque era en una institución educativa. Sí, claro. Con don Mario empiezo a mirar una serie de cosas muy básicas, que realmente eran muy básicas. Lo que pasa es que dejaban de ser básicas en la medida en que nosotros le poníamos la pasión y las ganas al asunto, que no era con todos los estudiantes, porque don Mario sufrió mucho con los estudiantes, qué pecado. Don Mario mantenía estresado. Pero entonces ya empiezo a mirar otras posibilidades con el asunto de nosotros teníamos que preparar clases, teníamos que hacer ayudas educativas, una cantidad de cosas. Entonces eso fue aflorando, y yo pues yo nunca me pregunté el por qué, sino simplemente lo que yo hacía era responder a unas tareas para poder ganar las materias. La primera vez que yo me encuentro con el Poporo de frente fue en la normal, que yo me encuentro con el concepto Tumbaga, que a mí el Tumbaga se me quedó bastante. Inclusive tuve un grupo en el 96, precisamente de la normal, que lo llamé Tumbaga. Y bueno, con don Mario empecé también a trabajar la arcilla, el yeso, el papel maché, una cantidad de cosas que ahí
yo creo que hay parte de la génesis de todo el proceso. Y en teatro, pues yo empecé, y hay que decirlo, pues es difícil uno negar esos momentos que son importantes, claro, además, porque claro, si eso no se da, tampoco hubiera pasado lo otro. Yo soy escuela, en principio soy escuela de Tenoquín. Maravilloso, es que Héctor Fabio con Héctor Fabio Marín, Marín de los Pingüe. Muy importante acá en la formación, exacto, de actores, la formación teatral. Yo en Tenoquín estuve 2 años y medio, igual también eso es otro anecdotario, porque pues son varias líneas y entonces uno a veces como que se comprime por ese asunto del tiempo tan etéreo con los medios de comunicación y demás. Pero yo empiezo a hacer teatro en Tenoquín, en la Normal, y cuando me voy para el nocturno ya empiezo un desprendimiento de todo eso que yo aprendí en la Normal, desprendimiento no de quitarme lo que había aprendido, sino de llegar a otro espacio, que a veces nosotros nos aferramos mucho a un lugar y no nos queremos desprender, ¿cierto? Pero entonces cuando yo llego al nocturno, empecé mi proceso de teatro, ¿sí? Es más, yo en la Normal miraba a algunos compañeros que eran recitadores, declamadores, y lo hacían muy bien. Y yo tenía una particularidad que más allá de complacerme con lo que veo, es tener la posibilidad de complacerme con lo que hago. Entonces yo quería, yo soy muy envidioso, mejor dicho, estoy condenado por el pecado capital de la envidia, pero no importa. Entonces yo iba declamando a los compañeros, entre ellos estaba, de hecho yo siempre lo he dicho en la parte de declamación, yo en declamación me gané varios concursos a niveles intercolegiados y a nivel municipal y departamental. Y son tres personas que a hoy día no se dedican, solamente uno se dedica a la docencia. Pero yo recuerdo bien a 3 compañeros, René Adolfo Cardona, sí, claro, de hecho creo que es ingeniero hoy día. Civil. Exacto. Un compañero, él se llama Arminson Valencia, sí. Él estuvo en las fuerzas militares, sí, también, ya está retirado y más. Y William Martínez Castaño. Sí, claro. William Martínez Castaño, para mí en esos tiempos y tiempos posteriores, fue un gran soporte para mi oficio. Él me acompañó en muchas cosas, éramos muy amigos, y pues eso son otras historias. No, pero muy bien, ese es el origen de... Claro, entonces yo los veía ellos declamar y yo, ¿cómo lo hacen? Y los aplausos y una cosa y la otra. Y lo que yo finalmente hice fue, yo tan envidioso, que no me quedé con uno, sino que me quedé con los 3. Cogí el ejercicio de los 3, la técnica o la dinámica de los 3 y las fusioné. Hice una amalgama, hice un tumbaga. Y generé mi estilo para recitar, que me funcionó mientras estuve en el colegio. Y un poco después todavía, en estos días me pusieron a declamar, pero no, uno deja de practicar y se va olvidando. Entonces, son muchas cosas que yo aprendí en la Normal. Cuando llegué a Tenoquín, yo leía los textos de teatro y yo me imaginaba también y empecé a escribir, y entonces cuando me retiré de Tenoquín, yo quería tener mi grupo de teatro. Pero no desde el sentido de la competencia, de generar otras talanqueras a todo eso, sino todo lo contrario, sino tratar de diversificar o ampliar esas acciones artísticas en el municipio, desde un querer. Entonces yo me retiro de Tenoquín, me voy para el nocturno, y allá conformé mi primer grupo de teatro y realicé mi primer texto de teatro, una adaptación, inclusive un parafraseo a una obra que habíamos hecho en Tenoquín, que se llama Canto a mí mismo, de Walt Whitman, que fue un taller que vino a realizar Roberto Marín con Tenoquín, y hicimos ese ejercicio, ese montaje. Entonces yo me paro al nocturno, escribo mi propio texto, basado en Canto a mí mismo, realizo mi primer montaje,
basado en un montaje de Tenoquín. En eso yo siempre he sido claro, o sea, uno No, debe ese en la medida de lo origen es muy posible porque es que importante, hay claro. y hay que respetar también la creación de Claro, los otros. no, y la influencia tan grande Exacto. que digamos ha tenido en la formación de actores el profesor doctor Fabio Marín y también el proceso de Roberto, De Roberto. quien fue uno de los primeros actores pues de acá del municipio que tuvo, digamos, que se pudo destacar a nivel nacional Ujú. y ahora pues internacional y siempre ha estado cerca Exacto. de la comunidad y de la gente. Entonces ya en teatro ya viene el proceso porque por circunstancias me dediqué al teatro. Igual ahí por debajito yo escribía una cosa, la otra, pero básicamente durante muchos años me conocieron más en las tablas. De hecho me dediqué a recibir talleres, o sea, cuanto taller aparecía ahí estaba, talleres, seminarios, de actuación, de maquillaje, de creación de personajes, de escenografía, de dirección de actores, de dramaturgia, diplomados, madurando el proceso de pantomima inclusive, de clown, Haider de clown. Usted dice que no le gusta el clown, pero para su oficio es una buena posibilidad. Acá contarle a las personas que nos ven, Haider es nuestro apoyo técnico y siempre está con nosotros acá y es a quien se está refiriendo el profesor Benjamín, que también Haider pues se está formando como... Que vaya a decirlo, voy a hacer como a veces los espacios son para uno vitrinearse. Claro. Haider es escuela de Benjamín Cuervo. Ah, maravilloso. Desde la Escuela de Formación Artística de la Casa de la Cultura. Qué para bien. aquellos que creen que esos procesos de la Casa de la Cultura, y vuelvo y digo, aquí voy a abogar por el diablo, para quienes crean que esos procesos de la Casa de la Cultura no sirven o no funcionan, sí funcionan, lo que pasa es que funcionan de una manera distinta, ¿sí? No funciona así como coger esto y entonces una tabla aquí y empezar a decir cuántos son, qué hacen, no, eso no funciona así, el arte es una cosa muy, muy dinámica, muy particular, muy variable, afortunadamente. Entonces, y valga dando sus decirlo. resultados. Valga decirlo. Jorge Ignacio inclusive, que en ese momento se está proyectando como un pintor reconocido del municipio, también salió de Escuela de Formación Artística de la Casa de la Cultura en el área de pintura. Claro. ¿Sí? Y quien estuvo durante mucho tiempo dirigiendo, teniendo la batuta con la banda juvenil de la Casa de la Cultura, Julio Andrés Jaramillo, Claro. también salió de ahí. Entonces, pues, lo digo porque hay detractores, entonces, no, estos procesos de la Casa de la Cultura hay que seguirlos apoyando como sea. No, son procesos muy importantes, además o sea, una persona que se forme en un proceso de formación artística, es una persona que tiene, digamos, algo más en su vida. O sea, Exacto. tiene, digamos, tiene algo más que le puede ayudar más. Claro, y ahí me perdona Haider si lo puse de comodín. Bueno, profe, entonces usted sigue con, o sea, tiene consolidado ya su grupo de teatro, pero ahí todavía no es la corporación de teatro. No, exacto. No, la consolidación, de hecho, todavía la estoy esperando. En Quimbaya había un asunto muy particular con el arte. Aquí en Quimbaya constantemente se está practicando el arte, se está creando obras, se está haciendo una cosa, se está haciendo la otra, pero procesos consolidados todavía no. No se han dado en este momento, salvo en un principio el Centro Cultural de Artistas de Quimbaya, que fue una fundación que se creó a partir de unas inquietudes que tuvo doña Ludari Salazar de Pinilla, una escritora del municipio de Quimbaya. Vienen otros procesos y hoy día pues tenemos a Carteros de la Noche, que también hay que reconocer el proceso y el trabajo que vienen desarrollando las personas que integran que hacen parte de Carteros de la Noche. Yo lo que hice fue empezar un proceso de experiencia con un grupo, con otro grupo, porque a mí me llegaban, y no les voy a mentir, me llegaban 30, 40 estudiantes para el grupo de teatro cuando hacía convocatoria. Y tampoco les voy a mentir, me quedaban 5 o 6 nomás después de todo ese proceso, pero
Pero lo de Benjamín Cuervo viene un poco después porque pues se realizaron algunos festivales de teatro también. Muchas cosas. Profe, un saludo para todas las personas que hoy nos están viendo en esta sesión de Historia Local y especialmente para Luzaida Hernández, quien le manda un saludo especial a usted. Uy, la comadreja. Un saludo desde la Patagonia. Sí, la comadre. De hecho, yo siempre lo he dicho, ella junto con otros 3 compañeros, no queriendo decir que las demás personas no hayan sido importantes dentro de todo ese proceso, pero siempre se necesitan, es decir, todas estas construcciones se mantienen en pie porque hay unos elementos básicos, ¿sí? Que son las columnas y las vigas, ¿cierto? Claro. Y por supuesto las bases. Y sobre esas bases y esas columnas y esas vigas se levanta el resto. Y si no está el resto, pues tampoco funcionaría porque sería una cosa vacía. Sin embargo, ya que pues, saludo para la comadre, pilar fundacional y fundamental dentro del proceso Teatro Benjamín Cuervo. Y si estamos hablando de que si esto sirve o no sirve, pues precisamente siendo escuela también, y yo sé que mucho de lo que aprendimos y pudimos compartir en toda esta experiencia de Teatro Benjamín Cuervo hace parte de lo que hoy profesionalmente es Luzaida, la comadre. Claro, psicóloga. Sí. Especialista en psicología clínica y ya quien pues vive fuera del país ha tenido la oportunidad pues de formarse en el exterior y que es parte del proceso de Benjamín Cuervo. Sí, pues digo yo, uno aquí se da bañitos de champú. Profe, a la par usted ha ido incursionando en la escritura, en el teatro, en la radio. ¿Cómo han sido esos procesos? No, yo no sé. No, yo no sé por qué. Es que o sea, es la búsqueda. Y la búsqueda que no me pregunte porque no sé. De pronto es el querer, y vuelvo a lo mismo. Yo soy muy envidioso y a mí me gusta hacer cosas. Y trato, mejor dicho, yo creo que lo único que no me han visto aquí en Quimbaya y no me van a ver es ni subido a un escenario ni cantando ni bailando. Porque no me han visto. Y usted, Hernán Alberto, me pregunta de teatro, que me pregunta de títeres, que me pregunta de radio, que me pregunta de poesía, que me pregunta de cuento, que me pregunta de dramaturgia, que me... Pero yo sí no tengo nada que contar ni de la danza ni de la música, salvo que no tengo oído musical y que soy arrítmico. Por eso ustedes no me han visto en un escenario. Y yo lo digo, y lo he dicho muchas veces, y se los he dicho a quienes cantan y a quienes bailan. Si yo cantara y si yo bailara, también tenían que verme en el escenario. Pero no, desafortunadamente no. Profesor Benjamín, aquí tengo 3 de sus libros y sé que su producción literaria es más amplia y que lo que tiene por publicar es mucho más. Cuéntenos un poquito de esa formación suya como poeta y como escritor. Bueno, eso también ha sido como toda una búsqueda, porque pues cuando yo recibo las clases de español, lo que decía ahora, yo lo asumo como tareas de colegio. De hecho, a mí me iba más mejor en esto de las artes, la educación artística, el español, que en las demás áreas. Y yo empiezo a escribir más o menos casi que arrancando el proceso de teatro, porque se dieron situaciones simultáneas, y eso va a sonar como paradoja. Se dieron situaciones simultáneas en momentos distintos,
y en tiempos diferentes. Ya. Pero el asunto con el teatro fue lo que me engomó y lo de la poesía, lo de la escritura lo fui haciendo, pero muy silenciosamente. Entonces ya cuando yo llego o sea, yo estaba en la normal y empecé a escribir, pero ya cuando llego al nocturno, pues ya me encuentro con un profesor, con dos profesores básicamente. Lo que pasa es que nombrar profesores es complicado porque pareciera que los demás no fueron importantes, No ¿cierto? todos, pero hay unos que uno siempre Pero, destaca exacto. porque... Entonces, porque mis profesores de español, y lo voy a mencionar entonces más bien, mis profesores de español en el nocturno, de la normal, no me pregunte porque no me acuerdo, en particular el asunto. Del nocturno fueron la profesora Rosa Camacho, Miriam Osa, Sí. y Juan de Dios García, fueron mis profesores de español en el nocturno. De hecho, cuando yo llego al nocturno, tengo mi primer choque con profesores. En la normal yo no peleaba con nadie, yo veía a la gente pelear, a los estudiantes pelear con los profesores, porque había un movimiento estudiantil que se necesita hoy día para estas luchas. No van a editar esa partecita, déjenla así. Entonces yo llego allá y el primer choque que he tenido con profesores fue precisamente con Miriam Osa y con Juan de Dios García. Porque ellos estamos en la dinámica del grupo de teatro y de participar en unos eventos que salieron en ese momento, en fin. Entonces, pero cuando yo entro a recibir las clases de español con estos profesores, y bueno, aquí sí voy a decir que Juan de Dios influyó mucho. Juan de Dios García influyó mucho en mi proceso. Yo empiezo a mirar una cantidad de cosas y a descubrir que es que cuando uno escribe de tal manera hay ciertas condiciones, cuando escribe de otra hay ciertas... Entonces, lo que yo venía escribiendo se me volvió una ensalada, una cosa impresionante. Y bueno, listo, entonces empecé a organizar, mirar y empecé a frecuentar más seguido la biblioteca, que aquí inclusive valga la cuña. Muchas gracias. Sí, porque vuelvo y digo, hay que decir lo que es. Y pues no había las tecnologías, había que venir a la biblioteca a consultar, a hacer las tareas académicas y demás. Sin embargo, hubo un tiempo en que yo permanecía en la biblioteca. No voy a decir que me leí todos los libros porque pues, también sería un carretazo y no se trata de eso. Inclusive muchas veces casi que me convertí en el asistente de Dorita. De Dorita, claro. Porque vine a leerme de todo, hay unas colecciones todavía, el contacto directo con el Quijote, con los cuentos de los Grimm, de Anderson, o sea, mucha literatura infantil abordé literatura clásica, una cosa, la otra, y entonces empecé ya a madurar todo ese proceso de la escritura, y a escribir. Es decir, la única manera de aprender es esa, es escribiendo. Leer y escribir, de resto no se puede. Y todo eso quedó guardado hasta que ya por fin logré publicar mi primer libro en el 2011, que fue el año en que tuve dos momentos muy espectaculares. Eso sí, un momento más espectacular que el otro, sin embargo no los voy a colocar en balanza para no entrar en ofensas. En el 2011 nace mi hija y publico mi primer libro. En la misma fecha, en el mismo mes de noviembre. De hecho, mi hija, yo publiqué, sí, no me acuerdo, pero la diferencia es una semana entre el uno y el otro. No queriendo decir que mi hija es menos importante que un libro, no. Pero ahí empecé ya a escribir, a participar y demás. Entonces de esa manera nace lo de la escritura y hoy día pues yo no sé, tengo por ahí unos amagos y unos riesgos, ¿no? Porque uno se aventura a publicar y a decir, vea, eso es lo que tengo para que todo el mundo lo coja, un trapo de cocina y empiece a... Pero es duro, ahí vamos, no sé. Profe, compártanos uno de sus poemas. A ver si alcanzo a leer porque... Sí recuerda, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que a mí no me pregunten mi obra de memoria porque no me la sé.
Yo de hecho escribo mis textos de teatro y cuando participo en los montajes me toca memorizarlo como cualquier otro actor. No recordaba que no trajo las gafas. No, entonces... No, de hecho no las trae porque no las tengo. Pero bueno, no sé. No, me queda complicado y detesto yo una mala... Yo se lo voy a leer, venga, yo lo leo por usted. Detesto una mala lectura. Argonauta. Y sí, finalmente las aguas me ahogan. Buscaré tus labios para la supervivencia en la respiración boca a boca. No, algo erótico, para esta mañana tan fría. Para quienes es que me ha gustado también, ando en ese ejercicio, en esa búsqueda, ¿no? De que usted qué es lo que escribe, o a quién le escribe, o cuál es su, digamos, su línea de escritura. Yo en ese sentido sí soy un saltamontes. Es decir, por ejemplo, este libro que hay acá, esto es poesía infantil, estos ingeniosos. También tengo poesía al amor, a la muerte, una cosa, la otra, algo de poesía erótica, la experimentación, buscando aprender a eso. Ese tipo de poesía. La prosa sí se me da muy difícil. Yo no, o sea, mis respetos para los prosistas, para los novelistas y los cuentistas. Muy complicado, no he podido con la prosa, sin embargo por ahí he arriesgado a escribir microrelatos. Ya tengo pues, publicado artesanalmente, hay que decir, estos trabajos son artesanales, 2 libros de microrelatos. El primero se llama Cuentos que son un rollo, y el segundo se llama Nuevos cuentos que son un rollo. Hay como muy original con los títulos. Y también para quienes quieran, esos libros están acá en la biblioteca y están disponibles para que puedan leerlos. Sí. Entonces ahí vengo en el ejercicio. Ahorita estoy tratando de terminar una obra. Pues suena un poco arriesgado decir obra, pero bueno. De microrelatos. El libro se llama Microrelatos de taberna. Sí, tiene que ver con las tabernas, sí, donde uno se emborracha, donde uno se libera. El mundo es una taberna, lo que pasa es que a veces nos da esos sesgos de moralismos, no nos deja vivirla ni disfrutarla. Y otras cositas por ahí que pues, yo espero que algún día las pueda compartir. Maravilloso. Profe, continuando con su proceso como director de teatro, ¿fortalece usted la fundación, su fundación de teatro? Y cuéntenos ese proceso, cuéntenos, porque es que en teatro usted tiene un trabajo y tiene unos resultados. Bueno, con Teatro Benjamín Cuervo, pues no es fundación, no era fundación, era una corporación. La corporación, exacto. Nace precisamente del ejercicio que venía yo realizando desde que me fui para el nocturno con festivales de teatro. Y para ese tiempo pues hubo una persona que me careó, y pues como decía mi papá, un bobo careado mata hasta la madre. Entonces me careó y me dijo, no, Benjamín, hagamos esto, hagamos lo otro. Estoy hablando de don Lorenzo Celis. En ese profesor también. Sí, el profesor, sí, claro. Me animó mucho para continuar con el proceso de teatro y para realizar festival de teatro, ¿sí? Entonces con él hicimos varios festivales de teatro a nivel municipal, y ya después de que pasamos a otra etapa, porque pues nosotros somos etapas, somos ciclos, somos momentos, y yo continué el proceso. Ya terminé el nocturno, por fin terminé el nocturno. Y igual seguí asistiendo a las instituciones, haciendo grupos y demás. Y en el 93, para un festival de teatro Vida en Escena, en el 93 conformé grupos de teatro en varias escuelas y en 3 instituciones, en el nocturno, en el Policarpa y en la normal. Entonces
En el nocturno conformamos el grupo que lo llamamos, ¿cómo es que lo llamamos? Rapsodia Mágica, si mal no estoy. Me va a despellejar la comadre. Se me fue en ese momento y siempre hablo de eso. Y con el nocturno montamos en mi primer sainete Doña Carlota. Ya. Con el Policarpa montamos un grupo que lo llamamos Arcilla y Luz. Ya. Y con el Mercadotecnia montamos un grupo que lo llamamos Tumbaga. Entonces, mire que hay una particularidad en todo esto que sin querer queriendo, esa frase está bonita como para volverla antológica, sin querer queriendo, se generó una conexión con todo, por los nombres, ¿cierto? Con el nocturno inicié proceso de montaje de costumbrismo, con el sainete. Con el Policarpa, con Arcilla y Luz montamos teatro clásico, montamos a Molière, inclusive me arriesgué a montar a Molière con el médico a palos. Qué bien. Y con el Mercadotecnia ya vino un trabajo más conceptual, una obra que se llamaba La Herencia. De hecho, en ese grupo llegó un personaje, un estudiante, que hoy día también es reconocido en nuestro medio. Estoy hablando de José Arbey Cortés. Claro. Con ellos montamos una obra que se llama La Herencia. Entonces todo empezó a convertirse en una cosa ahí toda rara, toda particular, y entonces inició un proceso de comunicación y conexión con los integrantes de un grupo y de otro. Fue un proceso muy bonito que inclusive reunió, yo creo que ese proceso en un principio, es decir, cuando yo empiezo a hacer las convocatorias, yo creo que alcancé a sumar, y voy a exagerar, para que luego no digan, ay, tan exagerado. Yo creo que arrancaron con ese proceso más de 250 estudiantes. Maravilloso. De las 3 instituciones educativas. Y ellos lo saben, porque por ejemplo en la normal, yo llegué a la normal y se me inscribieron como 50, como yo no sé cuántos. Y lo mismo que en el Policarpa, en fin. Entonces, arranco el proceso y de pronto dije, bueno, listo. Y yo alcancé a percibir al interior de los colectivos personas que me parecía que habría que abrirles más espacio, habría que motivarlos más. Entonces, de hecho, alguien me dijo, si mal no recuerdo, fue Ricardo Antonio Espina, que también es una persona de aquí claro, ingeniero civil de acá, exacto, y también hizo teatro. Claro, y todavía pues está... Y es amante del arte y la lectura y demás. Entonces, para conformar grupo, yo, no, listo. Entonces, me quedó sonando la idea y junté todos los grupos, les di, muchachos, el asunto es esto, vamos a hacer esto, vamos a crear un nuevo grupo, una corporación, estatutos, y efectivamente nos reunimos y empezamos a debatir y demás, proponer nombres. Yo siempre he sido muy dado a que propongan. Entonces sacamos una lista como de 15 nombres, de posibles nombres para el grupo en el momento. De hecho, uno de los nombres que yo propuse fue Tumbaga, porque para mí Tumbaga es un concepto que me lleva, que me abre, que me expande, y a la vez me fusiona, ¿no? Porque Tumbaga es eso, es una técnica que utilizaron los Quimbaya, una aleación entre oro y cobre, o sea, es juntar un metal con otro y crear uno nuevo. Entonces, por eso la palabra me parece espectacular, muy bonita. Y entre ires y venires, a alguien se le ocurrió decir, no, pues pongámosle Benjamín Cuervo, y yo, no, no. Y finalmente me debatieron, soportados o apoyados en el hecho de que los homenajes hay que hacerlos en el momento que es, y hay que hacerlos, frase de cajón, hay que hacerlos en vida. Entonces, después de debatir, los muchachos decidieron colocarle Corporación Teatro Benjamín Cuervo. Y allí quedó. Porque ya Rodolfo en ese momento ya era Benjamín. Hace mucho tiempo.
Ya. Desde que mejor dicho, casi que desde que me fui o sea, yo salgo de la normal y me voy para el nocturno y ahí empieza una nueva, ¿qué digo yo? Una nueva vida. O sea, nosotros somos el conjunto de muchas vidas. Vivimos cada vez de una manera distinta, morimos cada vez de una manera distinta. Entonces empieza ese proceso y sí, se conformó Teatro Benjamín Cuervo con las 3 obras y ahí para allá lo que se fue dando. De hecho nosotros, y valga decirlo, muchas de las cosas que se hacen hoy día se experimentaron primero con Benjamín Cuervo. Claro. Muchas de las cosas, los performances, el maquillaje corporal, trabajo con los andamios, que eso lo hicimos nosotros, costumbrismo, recitales, porque nosotros inclusive hacíamos recitales en espacios no convencionales. Hicimos de todo en ese tiempo, pues desafortunadamente también son ciclos, son etapas y, claro. Y la gente se fue abriendo, se fueron casando, fueron estudiando, necesitaban trabajar, en fin. Profe, un saludo muy especial de Alexander Castañeda, que también ha sido parte de sus procesos y quien está viendo hoy esta sesión del Centro de Historia Local. Don Alex. Hay unas obras que han caracterizado a la Corporación de Teatro Benjamín Cuervo y que para las cuales usted ha hecho unos lanzamientos especiales y que por las cuales pues los quimbayunos lo recordamos. Háblenos de ellas. Pues a ver, yo creo que pues uno, al menos para mí, todos los procesos son importantes y son necesarios, son vitales. Somos un todo conformado de las partes. Ay, también no creo que nadie haya dicho eso antes. Nosotros, dentro de esa búsqueda y ese ejercicio de experimentación, porque además veníamos con unas propuestas de otros grupos, entonces, sin proponérnoslos, generamos una posibilidad más de teatro. No la inventamos, por supuesto, porque eso ya hace mucho tiempo estaba por fuera. Y lo que nosotros hacíamos acá, yo ya lo había visto en otros lados, en Armenia, en Bogotá, con los festivales iberoamericanos de teatro y demás. Pero para nuestro contexto sí eran propuestas que de una u otra manera pues, permitían acercarnos a muchas posibilidades. Hablo en el caso de Los Papeles del Infierno, por ejemplo, que es una obra que ha gustado mucho con La Maestra, La Autopsia y la Tortura. Hablo de Una Calle, ese es texto dramatúrgico mío. Hablo del Sainete Doña Carlota, que yo esa obra la he montado como 300 veces con distintos actores y en diferentes momentos. Yo creo que es una de las obras que de pronto más he presentado y más he montado, aparte de los títeres. El último trabajo que hicimos es un ejercicio que se llama Graznidos de Cuervo, que lo montamos casi 2 años, ya como 3 años sin dirigir, y nos arriesgamos, hace tiempo largo, nos arriesgamos a montar Los Graznidos de Cuervo y gustó. Es una obra basada en unos textos poéticos de una obra que vengo escribiendo también, que se llama Graznidos de Cuervo. Pues no sé si... Profe, la lectura, ¿qué importancia ha tenido la lectura en su formación como artista? Ahora algo nos contaba usted. Sí, es que igual, y esto no lo he dicho yo, pero sí me he dado cuenta que es así, sí, para escribir hay que leer. Para escribir ya me estoy acostando, estoy tan amañado que ya... yo no me considero lector, yo no soy buen lector y a mí algunas personas me han llamado la atención, pero ¿cómo es que usted tiene que leer? Y sí, pero pues cada uno tiene un ritmo, ¿no? Una dinámica. Y yo leo, pero yo no voy a decir acá que me he leído en una semana no sé cuántos libros o que me leí no sé qué mamotretos, como pues normalmente los lectores lo hacen, porque hay quien sí lo hace. Sí, claro. Yo no. Es más, yo leo en la medida de lo que estoy escribiendo. Es decir,
Cuando yo inicio el proceso digamos, de esto de escribir, todo romanticoide, que la florecita, que el vuelo del pájaro, que tan linda la mariposa, yo leo mucha poesía amorosa, ¿sí? Pero entonces cuando yo abordo temas como la muerte, por ejemplo, entonces yo empiezo a buscar poesías que tengan que ver con la muerte, claro, o textos con la muerte, para poder empezar a crear mi trabajo. Ese asunto de la guerra también, de la violencia y demás. Cuando escribo los microrrelatos, por ejemplo, pues, para yo escribir microrrelatos, ¿qué tengo que hacer? Dejar de leer poesía y dedicarme a la narrativa, y a buscar cuentos, y a buscar cuentistas y microrelatistas y para poder crear obras, sino tampoco. Lo mismo que con la poesía infantil. Entonces, suelto todo lo que tengo acá y me enfoco en lo que voy a hacer. En este caso, si es infantil, entonces leo infantil y busco infantil y cómo la estructura, cómo se maneja una cosa, la otra. Y esa es la dinámica que tengo yo para lectura. Recién terminé un texto, entonces también abordé los asuntos que son pertinentes a ese texto. Es un texto dramatúrgico. Y esa es la dinámica de mis lecturas. Profesor, Flora Peña nos manda un mensaje también y un saludo para ella acá en esta sesión del Centro de Historia Local. Dice, gracias por el saber y el impacto positivo en proyectos de vida. Muchas gracias, Flor. Ella me ve, cuando me ve se emociona más que yo cuando la veo. En el buen sentido de la palabra. Y en el malo también. Debemos que nuestro pensamiento perverso de vez en cuando fluya. Nos mantenemos y nos mantienen muy reprimidos. Es verdad. Son muchos años de experiencia y también de compartir, porque también usted ha tenido la posibilidad de ser profesor de la Escuela de Formación Artística acá del municipio y de dar a conocer ese saber y digamos esa experiencia de vida suya a muchos grupos y yo creo que ya cerca de 2 generaciones, profe. No, ¿cuáles 2? No, sí, dos, porque sí, sigo sí. más de 2, entonces, bueno, ahí sí empiezan a hacer las cuentas. Ya habíamos quedado desde el principio que eso no iba a pasar, pero sí, muchas personas. Lo que pasa es que no es que uno envejezca rápido, es que crecen demasiado rápido. Exacto. Porque inclusive estudiantes que tuvimos aquí en la Casa de la Cultura hace varios añitos ya están o bastante crecidos o ya son familia, ya tienen familia. Sí, claro. Me ha pasado, tengo varios casos que los conocí pequeñísimos y ya son, ya tienen familia, ya están casados, con hijos y demás. Inclusive me han pasado varias anécdotas con este asunto de los títeres, porque con los títeres yo he visitado mucho las instituciones educativas y los barrios y demás, y resulta que particularmente en 2, 3 ocasiones, creo, han llegado a hacer títeres conmigo personas que en su tiempo eran niños o niñas que asistieron a las presentaciones de títeres. Y entonces luego me dicen, Benjamín, mira que yo me acuerdo ¿cuándo? No, eso tal. Entonces son de esas cosas que lo maravillan a uno y que uno diga, o sea, esto vale la pena. Y uno dice, sí, porque, o sea, inclusive hace que a uno pues, es incómodo describir esa situación, pero es muy particular uno encontrarse que a un niño o a una niña que le presenté yo mis títeres, ya me está apoyando para la presentación de esos títeres. Y ya crecidísimos, entonces, claro, muchas personas, muchas generaciones. Profesor Benjamín, ¿qué mensaje final le da usted a las personas que hoy nos están viendo en esta sesión del Centro de Historia Local? No, pues es que eso de dar mensajes es muy comprometedor, ¿no? no termina, que vivan, que respiren, porque cuando uno deja de respirar se muere. Pero no es, a ver, cuando digo dejar de respirar no me refiero al hecho orgánico de
de llevar aire a los pulmones, sino que me refiero al hecho de estar ahí, dejarse permear por todo esto, por los instantes, ¿no? De ser expansivos. El ser lineales es decir, yo me levanto acá y entonces me voy con una línea de aquí hasta acá y voy, no. O sea, la invitación mía es a que respiren, a que vivan, a que vayan acá, se duerman, es decir, a que no sé, no, pues es complicado uno aconsejar, porque entonces terminaría diciéndoles este sistema. No, cada uno tiene su ritmo, cada uno va descubriendo las cosas, a cada quien se le va presentando su necesidad y partiendo de esas necesidades ya sabrá o no sabrá cómo moverse. No les voy a decir lean, digan para que se instruigan, como decía un compañero alguna vez. O como decía mi papá, mi hijo estudie para que no le toque el trabajo porque el trabajo material es muy pesado. No. Uno no sabe, no sé, ya estoy divagando. No, profe Benjamín, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión del Centro de Historia Local. No, de verdad, Norberto, a usted y a Aider, que estaba ahí sentado aguantando los chirronazos, a las personas que están allí en las redes, que hora es, entre otras cosas, porque tengo que ir a recoger a mi hija. 11:10. Ah, bueno, es que a veces se me olvida. Sí, a mí se me olvidó mi hija, la dejo tirada por... Yo también tengo que ir ahora a hacer esa tarea. Un saludo a todos, saludo a la comadre. Ahorita mencionaba los pilares fundacionales y creo que es justo si hablo de la comadre, hablar claro. de la comadre, José Arbey, Alba Ligia, prima de la comadre, y Edison Buenaventura Erazo, que fueron 4 personas que fueron importantísimas durante ese proceso, inclusive lo voy a decir, si no es por estas 4 personas, yo no estaría sentado aquí de la manera como estoy sentado, tan tranquilo, porque parte de todo lo que se hizo en Benjamín Cuervo fluyó, salió y se condensó en las propuestas y en las inquietudes y en las ganas y en el ánimo que le pusieron estas personas a Benjamín Cuervo. De lo contrario, había sido complicado, bastante difícil. Tengo mucho que agradecerles, tengo mucho que compartirles. No digo gracias infinitas porque el infinito es infinito y en alguna parte pues dejará de ser infinito, no sé. Esos son conceptos de uno. Es eso. No, ya me ponen a llorar. No, y nuevamente agradecerle de verdad a nuestro equipo técnico, a Jaider Andrés González Jiménez, a Lorena Elizabeth Celis, al canal local de televisión y el apoyo también siempre que tenemos de la Alcaldía, de la Secretaría de Servicios Sociales, de la Subsecretaría de Cultura, de la Fundación Construyendo Bienestar y de la constructora Poporo. Pero el principal agradecimiento es para todas las personas que siempre nos acompañan y que ven nuestras sesiones del Centro de Historia Local. También un saludo muy especial a la Academia de Historia del Quindío.